Buenos días. Bueno, primero reciban un saludo de la Coordinadora Nacional del Colegiado Nacional Jurídico, de la licenciada Soraya Bañuelos de la Torre, quien es la titular del área jurídico del sindicato, y bueno, nosotros estamos apoyando ahí en el área. El asunto de las sumas se los voy a explicar de una manera muy sencilla. Primero, es un cálculo de una pensión que nada más aplica para todos los que se fueron topados, es decir, los que se fueron con los 10 salarios mínimos. Cuando se llevó a cabo la concesión de esa pensión, que fue en el año 2017, el ISSSTE calculó no sobre salarios mínimos, sino sobre UMA. Por una razón, porque la UMA valía menos que el salario mínimo en el 2017. Por eso aplica a todos los jubilados del 2017 para acá que fueron topados. Los del 2016 no aplica porque la UMA se crea en el 2016 y en el 2016 la UMA y el salario mínimo tenían el mismo valor, por eso ahí no hay perjuicio. El perjuicio nace cuando la calculan a partir del 2017, 2018 y en el 2019, que es más amplia la diferencia porque en el 2019 incrementó bastante el salario mínimo. Entonces, a todos esos jubilados del 2017 para acá, que se fueron topados, es a los que nosotros vamos a promover los juicios respectivos ante los tribunales administrativos para lograr que el cálculo de sus pensiones y los desplazamientos que en su caso se den sea tomando como base el salario mínimo y no la UMA. Esa es la explicación de esos asuntos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Buenos días, Tecnológico de la zona Olmeca. Primero y luego tú. Ok, perfecto. A capela, compañero. A capela, compañero. Buenos días, Efraín Gámez. Una pregunta muy simple. Las personas que están en prejubilatoria ahorita y que ya son jubilados a partir de enero, ¿también tienen que demandar o ya no va a aplicar para ellos las sumas? ¿Ya serán salarios mínimos? No, sí tienen que demandar porque el ISSSTE sigue calculando y sigue topando a UMAS. Entonces, mientras el ISSSTE siga topando a UMAS, del 2019 para acá, los que sean topados a 10 salarios, tienen que presentar su demanda para lograr que el cálculo de la pensión se haga conforme a los salarios y no a las sumas. La presentación de la demanda es incluso cuando les den la concesión de la pensión. Ahí la concesión de la pensión, ahí viene el cálculo de la UMA, ahí nos nace el derecho nosotros para hacer valer las acciones jurídicas. Sí, la misma pregunta, ya quedó. En el caso de las personas que ya sean, que se les pueda autorizar del 2017 en adelante y se les empiece a pagar ahora a partir del 2020, ¿tendrán retroactiva? Bueno, nada más recuerden que el cálculo parte sobre la base de los 10 salarios y los incrementos ya no se dan conforme al salario. Ya los incrementos de los topados se dan según el porcentaje que tenga el Índice Nacional de Precios al Consumidor o el porcentaje de aumento de la base en activo. Si uno es mayor, ese es el que se aplica, pero los desfasamientos que existan derivado del cálculo indebido con UMA y las diferencias que surjan es lo que se tiene que pagar. Estas acciones no prescriben. Hay acciones en la ley que prescriben y que tienen términos fatales para hacerlas valer. En cuestión de prestaciones de pensiones, no obstante que ha sido 2017 y que hayan transcurrido más de 3 años, estas acciones no prescriben para demandar las nivelaciones de las pensiones. Buenos días, por acá. Nada más para que quede y me quede bien claro y poderme llevar la información exacta, porque se manejaban diferentes versiones. Solo 2017 a la fecha. Y o los que estén topados en salarios mínimos, 10 salarios mínimos, o deben de cubrir los 2 requisitos. ¿Me explico? El único requisito es que estén topados a 10 y la pensión a partir del 2017 el reclamo. Y
¿Y por qué? Porque 2016 no podemos demandar, porque era el mismo valor. O sea, la UMA y el salario en el 2016 era el mismo valor. Ahí no hay desfase. 2017 para acá, por eso son las demandas, porque ahí empieza el indebido cálculo del ISSSTE. Sí, porque se decía que si te habías ido con 10 salarios mínimos como tope, en cualquier año aplicaba. Entonces, no, porque la UMA nace en el 2016, pero ahí no se aplica, no hay desfase, porque el 2016 la UMA y el salario mínimo general en el Distrito Federal era el mismo. O sea, ahí no había problema, el cálculo estuvo bien. Otra pregunta, perdón. Quisiera que nada más aclarar, es el mismo asunto. Si una persona fue jubilada en el 16, el impacto del incremento no fue afectado por los UMAS en el 17. No, porque la UMA vale lo mismo que el salario en el 2016. Entonces me refiero al incremento. O sea, en el 16 también me jubilaron. Y en el 17 mi jubilación no fue afectada porque era el mismo. No había cambio. Y en el 18. Los que se jubilan en el 18 sí hay afectación. No, pero me refiero a los anteriores. Los incrementos han sido por debajo del UMA. Sí. Okay. Gracias. El hecho de que la Corte, el hecho de que la Corte haya generado jurisprudencia para estos casos, no significa que en automático se le va a cambiar los jubilados que vengan ya por salarios mínimos, o hay que demandar de todos modos. No, porque la jurisprudencia que emite la Corte es obligatoria para los tribunales jurisdiccionales. El ISSSTE no lo puede observar solamente cuando hay una demanda y una sentencia que lo condene. Mientras, él puede seguir calculando mal. ¿Por qué? Porque de un universo de 1 millón demandarán 50 o 100 mil, entonces lo demás es ganancia para ellos. Tendría que cambiarse la ley. No, ahí tendríamos que esperar que venga una contradicción de tesis, que esta jurisprudencia que emitió un colegiado suba a contradicción para que ya sea entonces obligatoria para las instituciones de seguridad. Ahí ya no habría vuelta de hoja. Algunos compañeros pues que tienen el cálculo hecho de manera incorrecta antes del 2016, ¿a quién pueden recurrir? ¿O a qué pueden recurrir? Bueno, antes del 2016 no puede haber cálculo indebido porque la UMA no existía. Puede haber cálculo indebido en cuestión de las nivelaciones de las pensiones, que los incrementos no se hayan dado correctamente. Eso sí lo puede exhibir y también pueden recurrir con nosotros. Pero ahorita el tema de las sumas es nada más del 2017 para acá. Sí hay más supuestos en donde el ISSSTE calcula mal los incrementos. Esos también podemos demandar, pero esos son casos diferentes a estos. Sí entendemos que es a partir de 2017, porque como bien lo dices, el 2016 no había diferencia entre un valor y otro. Aquí la pregunta es, obviamente un jubilado del 2015 o del 2000 o de la fecha que sea, que estaba topado, va a ganar una cantidad bastante menor. Aquí la duda es, obviamente esto se da por una interpretación incorrecta de la ley o algo así, entiendo. La pregunta que creo, o la duda que creo todavía está en el aire es si hay otra mala interpretación por ahí que se pudiera buscar, que se pudiera pelear para que los jubilados anteriores también pudieran ganar ese derecho de estar homologados en su salario. O sea, sí lo entiendo, sí lo entendemos perfectamente que es a partir del 2017, pero como bien dicen, quien se jubiló en 2015 o 2016, no hay un cálculo incorrecto, pero lo que va a recibir es bastante menor y creo que está afectado por el tope que se dio. Ahorita ya hay por ahí alguna información de una iniciativa del Senado que el tope va a cambiar o el proyecto es que sea 25 salarios mínimos. Entonces, ¿cuál es la recomendación, la sugerencia? Que si ellos no pueden acogerse a esta resolución
porque es en base a la demanda de las sumas. Antes no existía, pero que si ellos pudieran entablar una demanda en otro sentido. Es por ahí la pregunta. Gracias. Bueno, estamos hablando de un hecho futuro. Yo dudo mucho que se lleguen a topar las pensiones a 25 días de salario. No la alcanzaría el ISSSTE para cubrir. Si ahorita todos los del 2016 que se obtuvieron una pensión y que, por ejemplo, no fue la topada, que se fueron con su salario, tienen acciones nada más derivadas de que el ISSSTE hace un mal cálculo de los incrementos, por ejemplo. De esos hay muchos supuestos, que no se dan los incrementos correctos a las pensiones. Eso también se puede llevar a cabo el ejercicio de acciones. ¿Por qué? Porque ahí lo único que es que se hacen los cuadros comparativos de cómo tuvo que haber incrementado la pensión y el ISSSTE le incrementa a lo mejor bajo. Esas acciones sí podemos realizar. Las acciones con derechos futuros de demanda, pues primero tenemos que estar en el hecho real de la situación. Y aquí no hay una nueva mala interpretación que afecte. Lo de las sumas fue la única mala interpretación que el ISSSTE hace a su favor, porque cuando la UMA se crea, la naturaleza de la UMA era para que se calcularan las sanciones o las infracciones previstas en las leyes federales. Entonces, dice, todo lo que tenga que ver, lo que se refiere a salario en las leyes federales, se aplicará a la UMA. Pero el ISSSTE de eso se toma como argumento y dice, pues el salario mínimo está previsto en la ley del ISSSTE, entonces hay que aplicar la UMA. Pero es una mala interpretación que hace a su favor. La UMA no es, la pensión no es una sanción, no es una infracción. La pensión tiene la naturaleza del salario, pues es para la subsistencia del jubilado, del pensionado. Entonces, derivado de todas estas circunstancias y de todos los procedimientos que se han llevado, pues ya la Corte determinó que no se tiene que tomar el cálculo, no se tiene que tomar en consideración una UMA para el cálculo de una pensión. Nosotros nos regimos por la ley del ISSSTE, pero si ustedes se van a la iniciativa privada, también el IMSS en un principio trató de pagar las pensiones topadas a UMAS, pero el IMSS ya corrigió, el IMSS nada lo topa a UMAS porque el IMSS ya tiene la reforma en su propio reglamento de pago. Aquí nosotros es lo que tenemos que lograr a través de todos los procedimientos jurisdiccionales que se lleven a cabo. Sí, licenciado. Quisiera saber que nos aclarara más en personal, las personas que ganan menos de los 10 salarios, las que no están topadas, porque tengo entendido que se les da en proporción también a la UMA. La UMA está, ya lo vimos, en base al índice nacional de precio al consumidor, el producto interno bruto, etcétera. Pero si está ganando menos, probablemente reciba 3.8 salarios o 3.8 UMAs. Entonces, si va a haber ese ajuste para los topados, si va a haber también el ajuste para los que no están topados. No, son supuestos diferentes. Ellos no entran porque si no están topados nunca les aplicaron la UMA. La UMA nomás se aplicó a los que se fueron topados a los 10 salarios. Los que no se fueron topados a los 10 salarios se fueron a lo mejor con el salario que tenían como activos. Entonces esa misma pensión se las pagan como jubilados. Si a ellos en la plaza hay un incremento del 5 o del 3%, y como jubilados el ISSSTE les aplica un incremento del 2%, ellos sí tienen derecho para la nivelación de la pensión, que no tiene nada que ver con la UMA. A la UMA nada más le afecta a los que están topados a 10 salarios mínimos. Buenos días. Mire, yo tengo a mi hermano que se jubiló antes del 2017 y le dije que venía para acá y me dijo, oye, yo tengo que meter papeles. Y como me informé con la sección 61 para esas cuestiones, resulta que le dije, sí, tienes que traerlos porque tienes que demandar, pero él está antes del 2017. Y me dijo, pero a mí me pagan en salario mínimo, yo estoy fuera de esa bronca. Pero cuando le mandé la tablita de lo que gana él, que son 25,000 pesos, y que con salario mínimo puedes ganar 30,000, dijo, entonces me están fregando, yo también tengo que demandar. Pregunta, los que están antes del 2017, ustedes dicen que no tienen que demandar, pero la pregunta es, cuando llegue el próximo año, ¿en qué mes les van a pagar en salarios mínimos? ¿Cuándo les van a pagar en salarios mínimos? Y realmente va a subir su sueldo y no tienen que demandar nada. A ver, es que en el supuesto que señala, su hermano se obtuvo su concesión de pensión en el 2016. No me acuerdo exactamente. Es que si fue antes, entonces menos se aplica porque no existía la UMA. Ajá.
La UMA nace en el 2016. En el 2016 no puede haber cálculo indebido de los topados porque la UMA y el salario mínimo valían lo mismo. Entonces, ¿por qué él sigue cobrando 25,000 pesos como todos los que están con UMAS? Y si no demanda, pues lo van a dejar en 25. Y él quiere, como se jubiló, que se le respeten los 10 salarios mínimos. No pide más. Sería cuestión que pase con nosotros y veamos de manera particular el asunto. Bueno, algo, Claudia. De Tepic, mi hermano. Sí. A ver, permítanme tantito, a ver, licenciado, aquí, licenciado Rebollar, aquí la cuestión es una persona que obtuvo la pensión 2010, 2011, pero obtuvo una pensión topada a 10 salarios, porque él venía cotizando el año anterior sobre un tope salarial de 10 salarios, ¿sí? Entonces, en 2010 le dan una pensión topada a 10 salarios. En 2011, al incrementarle su pensión, la pensión se le incrementa otra vez conforme se incrementó se incrementó, el incremento que él tuvo fue sobre el índice nacional de precios al consumidor o sobre el incremento que tuvo la plaza. En este caso, la plaza en activo tuvo un incremento al tope. Entonces, el incremento que tuvo en la pensión en 2011 otra vez fue topado a 10 salarios, y en 2012 otra vez lo toparon a 10 salarios, y en 2013 otra vez lo toparon a 10 salarios, y en 2015, en 2016 lo toparon a 10 salarios, y en 2017 al incrementarle la pensión, ¿sí? Ya no lo topan a 10 salarios, lo toparon a 10 sumas. Entonces, ¿cómo no? Así fue y así es. Y todos los que tienen ahorita, el tope de 10 salarios cuando iniciaron, ahorita tienen una pensión de 25,347, ¿sí? Eso se los apuesto aquí donde quieran. Segundo, el compañero que se va a jubilar ahorita en 2020, que va a obtener la pensión en 2020, estuvo cotizando durante todo este año estuvo cotizando sobre un sueldo básico de cotización, escúchame, de 25,347 pesos. Entonces, el 1 de enero, cuando el ISSSTE le otorgue la concesión de pensión, le va a hacer el cálculo del promedio de todo el año y le va a decir, tú cotizaste sobre 25,347. Entonces, de acuerdo a eso, esa es tu pensión, porque eso fue lo que cotizó. A ver, no perdamos de vista que no se topan los incrementos. El incremento nunca se va a topar. Lo que usted dice tiene razón. A ver, la plaza, los que se van topados a 10 salarios, les aplicaron la UMA. Tienen que aplicar los salarios mínimos. El incremento se da conforme al beneficio que tenga. Si el incremento a la plaza es mayor que el incremento al índice, entonces tienen que aplicar. Pero los incrementos nunca van topados ni a 10 ni a 5. Los incrementos se van dando. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a un pensionado su plaza tuvo mayor incremento y el ISSSTE se la incrementa conforme al índice de precios? Ahí tendrá que demandar la nivelación y decirle el incremento fue incorrecto. Ahí hay incorrecto, pero también no olvidemos que hay, no recuerdo ahorita el año, hay también pensiones que se incrementan conforme el incremento del salario mínimo, pero esos son los menos. Ahí tampoco puede haber acción porque los incrementos de esas plazas se dan cuando la UMA no existía. Entonces nunca hubo pensiones que se incrementaran conforme incrementó el porcentaje de la UMA. Si el incremento del salario, si no se lo aplicaron correctamente, sí, pero ahí no tiene nada que ver la UMA. Se jubilaron cuando existía la UMA. Sí, cuando no existía la UMA, primero te jubilabas, ¿sí? con tu salario. Primero con tu salario. Después vino el tope salarial. Y los incrementos eran de acuerdo al incremento del salario mínimo. Después hicieron el ajuste para que fuera índice de precios, o salario mínimo, lo que fuera mayor. La pregunta es, quienes se jubilaron hace 20 años, que se fueron cuando
estaba en base a salarios, y la única alternativa que tienen es, como lo mencionas tú, demandar el ajuste de nivelación. Que ahorita pues hay muchos casos allá en Torreón que están los abogados que están llevando este caso y han tenido mucho trabajo y mucha lana que se está gastando por allá. La pregunta es, quienes se jubilaron por ahí en el 2017, que también entraron a ese pleito de la nivelación y están llevando ese proceso, ¿pueden paralelamente seguir otro proceso para la UMA? Primero tienen que acabar que ellos están llevando con un abogado particular. A ver, ahí es una situación totalmente diferente. Los que ya iniciaron, hay despachos en todo el país que ofrecen estos servicios, que el sindicato ofrece gratuitos para todos los jubilados. Bueno, ellos tienen su negocio y pues eso ya es decisión de cada pensionado. Los que ya iniciaron un procedimiento con abogados particulares y que ya estén en una etapa avanzada, pueden continuar con los apoderados que de manera particular designaron, porque pues a lo mejor hicieron un contrato de servicios profesionales. Si ya no desean continuar con la defensa particular, pueden acercarse con nosotros y nosotros con todo gusto podemos darle seguimiento a esos procedimientos que ya iniciaron. Es como en cualquier juicio, usted revoca un abogado y no para otro, es lo mismo. Aquí también se puede, porque al final son procedimientos jurisdiccionales que se llevan en tribunales administrativos. Buenos días. Dos cosas, abogado. Una, las personas o las pensiones por viudez que no necesariamente alcanzan los 30 años de servicio, en el 10º transitorio te dan un porcentaje, ¿verdad?, de acuerdo a los años que estuvo laborando el compañero que falleció.